Hola, ¿cómo están? Esto es Llévate la historia. Mi nombre es Nes y el día de hoy les voy a contar la historia de este libro, Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini. La historia es contada por el personaje principal, Amir, un niño afgano privilegiado que vive en Kabul, Afganistán, con su padre Baba. Su madre murió al dar a luz. Secretamente Amir se siente culpable por ello. Baba es un hombre fuerte y respetado. Hassan es el mejor amigo de Amir, un niño hazara, una raza étnica discriminada. Hassan y su padre Ali son sus sirvientes, pero Baba los considera familia. Ha sido amigo de Ali por 40 años. Baba siente cierta admiración por Hassan, ya que, aunque es analfabeta, es un niño leal, hábil y valiente, lo cual hace que Amir sienta celos de él. Amir es más inseguro y siempre busca agradar a su padre. Hassan siempre trata de protegerlo. En una ocasión, Amir escuchó a su padre hablar con su mejor amigo y socio, Rahim Khan. Le comentó que sentía que a su hijo le faltaba precisamente eso, seguridad y valentía. Amir veía en el amigo de su padre una figura paterna, alguien que lo comprendía y lo alentaba. Amir y Hassan solían sentarse bajo un árbol. Amir le leía libros. Una ocasión dejó de leer la historia y fingió seguir leyendo, pero en realidad improvisaba su propia historia. A Hassan le fascinó, por lo que Amir sintió un impulso por escribir historias, y así escribió su primer relato. Lo primero que hizo fue buscar a su padre para contarle, pero Baba no mostró interés. Rahim Khan, en cambio, lo tomó y le dijo que le gustaría leerlo. Amir se sintió decepcionado de su padre y molesto. Deseó que Rahim fuera su padre. Rahim le escribe una nota donde le dice lo mucho que le gustó y lo bueno que era para escribir. Enseguida fue a buscar a Hassan para leérselo. Le gustó, pero le hizo un comentario que de cierta manera le dolió, un fallo en el argumento de su historia. Amir en sus adentros sintió cierto rechazo hacia Hassan, pensando que él solo era un analfabeta y solo podría aspirar a ser cocinero en la vida. ¿Cómo se atrevía a criticarlo? Algo sucedió en el invierno de 1975. En ese momento, ruidos de ráfagas y explosiones sacudieron la tierra. Amir y Hassan corrieron en busca de Ali, quien los protegió durante la noche, sin tener la idea de que su forma de vida había terminado, o al menos era el principio del fin. Poco antes del amanecer, llegó Baba, y gritando los nombres de Amir y Hassan los encontró. Amir vio algo en su padre que nunca había visto: miedo. Los abrazó a los dos, y debido a eso, por un momento Amir se sintió feliz de lo que había pasado esa noche. Al día siguiente, mientras su padre escuchaba los detalles de lo acontecido en las noticias, Amir y Hassan salieron hacia el árbol en el lugar donde Amir siempre leía las historias a Hassan. En el camino, Hassan recibió un golpe en la espalda, el cual había sido provocado por una roca que había sido lanzada por Asaf. Asaf era un niño cruel y despiadado, que todos los niños respetaban o temían. Venía con dos de sus amigos. Asaf cargaba siempre con él una manopla de acero y odiaba a las personas como Hassan, que pertenecían a otro grupo étnico. Se jactaba de que su padre conocía al nuevo presidente y decía que Hitler no pudo terminar lo que inició, pero esperaba que este nuevo presidente lo hiciera en su país, ya que él creía que los pastunes eran afganos de raza pura y los hazaras eran inferiores. Culpaba a Amir y decía que era parte del problema porque tenía amistad con Hassan. Amir, con miedo, dijo que Hassan no era su amigo, sino su criado. Asaf levantó su puño con la manopla, pero sus ojos se concentraron a espaldas de Amir. Hassan lo amenazaba con su resortera, apuntando directamente a su rostro. Era la primera vez que alguien lo había desafiado. Incluso sus amigos estaban sorprendidos con lo que estaba sucediendo, ya que era la primera vez que lo humillaban, y peor aún, por un azar. Después de arrojar una amenaza para ambos, Asaf y sus amigos se marcharon. Un año antes, en el invierno del 74, Baba hizo un regalo a Hassan. Llevó un cirujano para que arreglara su labio leporino. Amir nuevamente sintió celos. Pensó que Hassan nunca tuvo que hacer nada para agradar a Baba o ganarse su afecto. Amir deseó tener alguna cicatriz también para provocar algo de simpatía por parte de su padre. La operación salió bien. Hassan sonrió y agradeció a Baba y a Amir. Un año pasó y en el verano del 75 la herida ya era solo una discreta cicatriz, y fue en invierno de ese mismo año en el que Hassan dejó de sonreír. El invierno era la estación favorita de los niños en Kabul, y la razón era porque las escuelas cerraban durante 3 meses, 3 meses de entretenerse y divertirse con diversas actividades, y por supuesto de las cometas, de volar cometas. En los barrios de la ciudad, cada invierno se celebraba un concurso de lucha de cometas.
Para los niños, era el mejor momento de la temporada. Era una antigua tradición de invierno en Afganistán. Amir se propone a ganar como dé lugar el concurso de ese año y así demostrar a su padre que ya es todo un hombre y lo hará sentirse orgulloso de él. Fue en el invierno de 1975 que Amir vio a Hassan volar una cometa por última vez. El concurso trataba de derribar las cometas de los demás participantes. Amir ganó el concurso con la ayuda de Hassan. La tradición del juego era que el ganador debía buscar el último cometa derribado. Hassan fue a buscarlo, mientras que Amir recuperaba el suyo y lo llevaba a casa. Pero no quería ver aún a su padre, hasta que tuviera en sus manos la cometa azul de aquel último participante al que le ganó. Hassan salió corriendo a buscar esa cometa, y Amir le gritó: «¡Vuelve con ella!». Hassan se detuvo antes de doblar en la esquina, y le respondió también gritando: «Por ti, lo haría 1000 veces». Hassan ya había tardado un rato en regresar. Amir fue en busca de él. Preguntó a varias personas hasta que alguien pudo decirle que lo había visto pasar con la cometa azul. Se dirigió hacia donde le indicaron que lo vieron correr. Finalmente lo encontró en un callejón sin salida. Lo rodeaban Asaf y sus 2 amigos. Hassan tomó una roca para defenderse. Mientras tanto, Amir, petrificado por el miedo, miraba desde la distancia. No sabía qué hacer. Pensaba en acercarse y defenderlo o si mejor se alejaba. Tenía miedo de lo que Asaf podría hacerle. Al final, cobardemente se alejó y se escondió. Los amigos de Asaf sostuvieron con fuerza a Hassan, mientras que Asaf abusó de él. Cuando Amir vio que los 3 amigos pasaron corriendo y riendo, dejó pasar aún unos minutos antes de regresar a buscar a Hassan. Se encontraron de frente, ya oscurecía. Hassan intentó hablar sin lograrlo. Solo se secó las lágrimas y dijo: «Tu padre debe estar preocupado». Le entregó la cometa, dio media vuelta y comenzó a caminar cojeando. Amir simuló no ver la mancha negra que llevaba en la parte trasera de sus pantalones. Al regresar a casa, Amir fue recibido por su padre y su amigo. Su padre sonrió y lo abrazó. Amir finalmente se sintió apreciado por su padre, lloró en su pecho y por un momento olvidó lo que había pasado con Hassan. Durante las siguientes semanas, poco habló Amir con Hassan. Lo evitaba tanto como podía, pero Hassan siempre estaba presente en sus deberes. La ropa doblada de Amir, el desayuno preparado, etc. Amir se la pasaba en su habitación la mayor parte del tiempo, tratando de evitarlo. Hassan trataba de invitarlo a salir, pero Amir se negaba sin tener una razón válida. El sentimiento de culpa lo atormentaba. La relación entre Amir y su padre, sin embargo, parecía haber mejorado. Un día, sembrando tulipanes, Amir preguntó a su padre si no había alguna vez considerado cambiar de criados. Una pregunta que molestó a su padre en gran manera. Él, agitado, le explicó que Ali llevaba 40 años con ellos y él y Hassan son parte de la familia. Le espetó que no quería volver a escuchar que le hiciera una pregunta como esa, y si tenía algún problema con Hassan debería solucionarlo él mismo. No fue sino hasta el siguiente verano en que Amir le pidió a Hassan salir y subir a la montaña, al árbol al que siempre iban, donde él le leía algún libro. Amir en ese momento tomó en sus manos una fruta madura y le preguntó a Hassan qué es lo que haría si se la aventara. Hassan, desconcertado, dejó de sonreír, pero Amir volvió a hacer la pregunta nuevamente y le lanzó la fruta. Después de haberlo hecho, incitaba a Hassan a que él hiciera lo mismo, pero él no hacía nada. Volvió a golpearlo otra vez y seguía incitándolo a hacer lo mismo, pero Hassan estaba quieto. Amir quería sentir que recibía el castigo que merecía por lo que había hecho o no había hecho, pero Hassan seguía inmóvil. Después de lanzar varias veces más, finalmente se detuvo. Cansado y frustrado, solo vio cómo Hassan se alejó. Eventualmente la relación de Amir con su padre se fue enfriando nuevamente. Suponía que el motivo fue la pregunta que le hizo sobre tener nuevos criados. Se arrepentía de haberlo hecho. Amir volvió a refugiarse en sus libros y en escribir sus historias. Para su cumpleaños número 13 en el año de 1976, su padre hizo una enorme fiesta como siempre acostumbraba. En esas fiestas, Amir no conocía más de la mitad de los invitados. Se llenaban de gente que conocían a su padre. Durante la fiesta se encontró con Asef y sus padres. Asef lo felicitó y le entregó un regalo. Asef se mostraba amable, bien vestido, de buenos modales, y platicaba fácilmente con los adultos. Parecía el sueño de todo padre, pero para Amir su mirada reflejaba algo totalmente distinto. Asef le entregó un regalo. Baba le pidió que aceptara y agradeciera el buen gesto que Asef estaba teniendo con él. Amir finalmente lo tomó y agradeció. Se dio media vuelta y se abrió camino entre la gente.
Salió al patio y se sentó recargándose en una pared. Abrió el regalo y vio que era un libro. Era la biografía de Hitler. En ese momento Rahim Khan se acercó a él con una copa de licor en su mano y en la otra un cigarrillo. Él le confesó que un día estuvo a punto de casarse. Amir no podía imaginarlo. Rahim le contó que él tenía 18 años y que la chica era una Sara, hija de los criados de sus vecinos. Claro que su familia nunca estuvo de acuerdo y lograron separarlos, enviando a ella y a su familia lejos. Al día siguiente, Amir abría sus regalos y los apilaba en una montaña en una esquina de su habitación. Regalos costosos que nunca usaría, y sobre todo sentía que no merecía. Sentía que todo estaba manchado de sangre. Su padre le hizo 2 regalos, una bicicleta que pocos niños tenían y un reloj. Amir quiso mostrarse más agradecido cuando su padre le preguntó si le habían gustado, pero no fue así. El regalo que más le había gustado era una libreta con tapas de cuero que le regaló Rahim. Más tarde salió a pasear en la bicicleta y de regreso a casa, Ali lo detuvo antes de entrar y le pidió que esperara. Entró a su choza y salió con un regalo para Amir. Era un libro que Amir ya tenía pero que estaba viejo y le faltaban hojas. Este estaba completamente nuevo. Amir agradeció y entró a su casa. Viendo su pila de regalos, tomó el reloj y uno de los sobres con dinero que también le había regalado a alguno de los invitados. Salió de su casa y entró a la choza de Ali y Hassan cuando ellos no estaban, y los puso bajo el colchón. Regresó a su casa y después de esperar un poco de tiempo, entró al despacho de su padre. Le contó lo que esperaba ser la última mentira que le diría. Baba salió y hablaba con Ali afuera de la choza, mientras Amir observaba por la ventana. No podía escucharlos, solo verlos. Baba regresó al despacho y un rato después llegaron Ali y Hassan. Tenían en sus manos el reloj y el sobre con dinero. Sus ojos estaban hinchados y llorosos. Baba le preguntó a Hassan que si él había robado el reloj y el dinero, a lo que Hassan respondió que sí. Amir se sintió tan mal que estuvo a punto de soltar la verdad, pero no lo hizo. Entendió que esa falsa confesión sería el último sacrificio que Hassan haría por él, porque si Hassan hubiera negado, Baba le habría creído, porque Hassan nunca mentía. Al ver la situación, Amir se dio cuenta de que Hassan lo sabía. Sabía que lo había traicionado, que había visto todo aquel día en el callejón y que Amir no hizo nada. En ese momento, Amir sentía que lo quería mucho, era su mejor amigo y él era el verdadero monstruo. No merecía su sacrificio. Nuevamente quiso revelar la verdad, pero otra parte de él se alegraba de lo que estaba pasando, ya que todo terminaría, aunque no de la mejor manera, pero al fin de cuentas terminaría. Su padre los despediría y después de un poco de sufrimiento todo acabaría y la vida continuaría. Sin embargo, la mayor sorpresa fue cuando Baba le dijo a Hassan: "Te perdono". Amir estaba sorprendido. Para Baba, la mentira era el mayor pecado y sin embargo, ahora estaba ahí, perdonando. Ali, al escuchar su perdón, se levantó, rodeó a Hassan con su brazo y dijo a Baba: "Nos vamos, no podemos seguir viviendo aquí". Esto fue un balde de agua fría para Baba. No lo podía creer. Se preguntaba por qué, si él los estaba perdonando, no era necesario que se fueran. Pero Ali insistía en que ya no podían vivir ahí. Baba, sin entenderlo, finalmente lloró. Otra cosa de Baba que Amir jamás había visto. Amir pudo ver en la mirada de Ali que Hassan le había contado todo. Pensó que seguramente Hassan le suplicó no decir nada, pero decidió protegerlo marchándose de ahí. Baba le suplicó que no se fueran. Le decía a Ali que era un hermano para él, pero a pesar de sus súplicas, Ali había tomado su decisión. En marzo de 1981, Amir y su padre salían de Kabul a bordo de un autobús lleno de personas que huían de la ciudad ocupada por los soviéticos. Se dirigían a Pakistán en busca de tener una vida relativamente más tranquila. En cierto punto se detuvieron en una inspección. Karim, el chofer del camión, habló con 2 soldados, un afgano y uno ruso. El soldado ruso echó un vistazo a la gente que iba a bordo y clavó sus ojos en una mujer que iba frente a Baba y Amir. El soldado se dirigió a Kamir sin quitar la mirada de la mujer. Después Kamir se acercó a ellos y les dijo que el soldado quería pasar un rato a solas con la mujer si es que querían que los dejara pasar. La mujer se echó a llorar, al igual que su hijo. El esposo le suplicaba que le dijera al soldado ruso que tuviera piedad, pero el precio para dejarlos pasar era ese. Baba se levantó furioso y se dirigió al soldado. Amir pensaba que ese sería el momento de quedarse huérfano. Su cabeza daba vueltas asustado. Baba le pregunta al soldado que si no conocía la vergüenza. El soldado no dejaba de mirarlo con una sonrisa, mientras le traducían lo que Baba acababa de decir. El soldado responde que en la guerra no existe la decencia. Después de intercambiar un par de amenazas, el soldado apuntaba a Baba directamente al pecho, pero otro soldado llegó y lo detuvo. Finalmente siguieron su camino. El esposo de la mujer hizo algo que Amir ya había visto en otras ocasiones.
Besó la mano de Baba en agradecimiento. Llegaron a otra ciudad de Afganistán. De ahí partirían en otro autobús que pertenecía a Tur, hermano de Karim. Entraron a una casa y ahí se refugiaron. Pero Karim les confesó a todos que no sería posible aún realizar esa segunda parte del viaje, ya que el motor del autobús de su hermano se había dañado y estaba en espera de que llegaran las piezas para repararlo. Alguien musitó que si era algo que ya sabía, entonces ¿por qué los había llevado hasta ahí? Baba se puso furioso nuevamente, lo tomó del cuello y lo aplastó contra la pared. Sus pies flotaban en el aire. Antes había arriesgado su vida por salvar a una mujer de una humillación y ahora estaba decidido a acabar con la vida del chofer. Y fue por las súplicas de esa misma mujer que Baba soltó a Karim. Mientras daba vueltas en el piso tratando de recuperar el aliento, se escuchó como si tocaran la puerta, pero el sonido venía de abajo. Había más personas en el sótano, y según Karim, tenían 2 semanas ahí. Baba, aún furioso, se dirigió nuevamente al chofer diciéndole que había dicho que el camión se descompuso 1 semana antes, no 2. Karim no dijo nada. Ese sótano sería su hogar durante la semana siguiente. Amir se encontró con Kamal y su padre, el amigo de Asef que lo ayudó a sostener a Hassan aquel día en el callejón, pero ya no era el mismo. Su mirada estaba perdida y estaba tan flaco que su piel se pegaba a los huesos. Ya no hablaba. Les explicó su padre que su madre había sido alcanzada por una bala perdida, y a Kamal, por lo poco que alcanzó a escuchar a Amir, 4 soldados habían abusado de él. Terminada la semana, Karim les dijo que después de todo el camión no podría ser reparado, pero que había otra posibilidad. Su primo tenía un camión cisterna que ya había utilizado antes para traslado de personas. En él cabrían todos. Esa misma noche partieron, todos menos una pareja mayor. El viaje fue pesado. Baba le dijo a Amir que pensara en algo feliz. Amir pensó en Hassan, un recuerdo del pasado, mientras dentro y fuera del camión la realidad era otra. Por dentro el llorido de un bebé, el olor a gasolina, a sudor, a vómito, por fuera los ruidos de aviones, ametralladoras, caminos sinuosos, hasta que una luz brillante los cegó al abrirse la puerta de la cisterna. Respiraron por fin aire fresco. Salieron del camión y Amir se recostó en el suelo. Baba le dijo: estamos en Pakistán. Amir se sentía feliz pero también triste. Ya extrañaba Afganistán, pero más que nada se sentía triste por su padre. Lo miraba junto a 2 maletas y pensaba que después de todo lo que había logrado, este era su final. Un par de maletas y un hijo decepcionante. Se escucharon gemidos. La gente se arrimó, creando un círculo. Kamal estaba en el suelo y su padre lo sostenía entre sus brazos. Gritaba que su hijo no respiraba. Baba se acercó a él y trató de abrazarlo, pero él lo alejó. Luego se abalanzó sobre Karim y en un movimiento rápido el padre de Kamal tenía en sus manos la pistola de Kamil. Este le pidió que no le disparara, pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar o decir algo, se puso el cañón en la boca y accionó el arma. Amir y su padre se exiliaron en California, Estados Unidos, durante la década de los 80. Baba había conseguido un trabajo en una gasolinera y había logrado subir de puesto a ser encargado. Amir se graduó de la preparatoria y su plan era estudiar una diplomatura en lengua y creación literaria, algo que a su padre no le convencía, ya que no lo veía como un trabajo serio o formal. El día de su graduación, lo llevó a comer a un restaurante. Luego fueron a un bar. Baba estaba feliz, tomó varias cervezas y pagó rondas a las personas que estaban ahí en el bar. Finalmente, cuando regresaron a casa, Baba le entregó a Amir unas llaves. Eran las llaves del auto que estaba estacionado frente a ellos. Un gran Torino, un poco descuidado pero funcional. Amir agradeció y se sentía feliz de recibir el cariño y admiración de su padre, hasta que justo después de ese momento Baba dijo: desearía que Hassan estuviera aquí con nosotros. Un año después, en el verano de 1984, Baba vendió su auto y compró un viejo autobús. Comenzaron a comercializar, compraban artículos en diferentes lugares a precios bajos y después los vendían generando algo de ganancia en un mercado, en el cual había una zona ocupada por familias afganas. Un día, Baba se encontraba hablando con un hombre en traje gris, porte distinguido. Amir se acercó para entregarle a su padre un café que le había comprado. Baba le presentó al hombre. Era el general Taheri. Baba le contó que Amir sería un gran escritor. Después de una plática e intercambio de formalidades, Amir escuchó detrás de ellos la voz de una mujer. Era la hija del general, Soraya. La chica causó una impresión en Amir, que no podía evitar la necesidad de mirar en dirección a la furgoneta gris del general en donde ella estaba. Su pensamiento por los siguientes días y semanas se concentraban en ella durante todo el día. Y los domingos, que era el día del mercado, se inventaba cualquier excusa para caminar y pasar por el puesto del general y ver a su hija. Pero no fue hasta la primavera de 1985 que habló con ella por primera vez. Era un día caluroso. Amir le dijo a su padre que si le apetecía un refresco.
Amir caminó por el mercado hasta que vio el puesto del general. Ahí estaba Soraya, sentada, leyendo un libro. Amir se acercó e improvisó preguntándole por el general Taheri. Soraya le comentó que había ido a saludar a otros comerciantes y que volvería en cualquier momento. Nervioso, solo le pidió que lo saludara de su parte, a lo cual Soraya asintió. Estaba a punto de marcharse, pero logró vencer su nerviosismo y regresó nuevamente. Le preguntó: ¿qué estás leyendo? Eso dio pie a una pequeña conversación. Amir le contó que él escribía historias y que un día le mostraría alguna para que la leyera. La conversación se vio finalizada cuando Jamila, la madre de Soraya, llegó al puesto cargando una bolsa con fruta. La madre saludó a Amir. Parecía agradarle. Ella le ofreció sentarse y comer una fruta, pero él se disculpó diciendo que su padre lo esperaba. La madre de Soraya le entregó algunas frutas para él y su padre, y Amir regresó a su puesto donde su padre lo esperaba con una mirada juguetona. Así fue durante las siguientes semanas. Amir se acercaba al puesto del general y platicaba con Soraya. Hablaron sobre la universidad. Ella quería ser maestra, aunque su padre se oponía. Pensaba que ella era muy inteligente y podría lograr mucho más, tal vez abogacía o política, pero ella estaba decidida a ser maestra. Le contó que cuando era niña y estaban en Kabul, ella le enseñó a Siva, su criada, el abecedario. Le enseñaba entre espacios libres durante sus ocupaciones. Después de un tiempo, Siva aprendió a leer, y cuando logró escribir su primera carta fue cuando se dio cuenta que quería ser maestra. Sentía que había hecho algo bueno. De pronto Amir recordó en cómo él utilizaba sus conocimientos para ridiculizar a Hassan, cómo lo engañaba con palabras que él desconocía. Recordar esas cosas lo atormentaba y lo hacían sentir mala persona. Al terminar esa semana, Baba enfermó, una persistente tos seca que le provocaba sacar flemas con sangre. Él no quería ir al médico, pero Amir terminó por convencerlo. Después de realizar estudios y al paso de unas semanas tuvieron el resultado: cáncer de pulmón, inoperable. Podían realizar quimioterapias, pero eso solo retrasaría el resultado, no lo cambiaría. Baba decidió no recibir tratamiento, aún ante la insistencia de Amir. Incluso le pidió que nadie se enterara de la situación. Amir tenía ya 22 años y sentía temor de perder a su padre y no saber qué hacer con su vida. Baba comenzó a bajar de peso. Los comerciantes en el mercado lo notaban y primero preguntaban su secreto. Pero cuando la pérdida de peso no se detenía, comenzaron a cuestionarse si algo malo pasaba. Un domingo en el mercado, Baba tuvo convulsiones, salía espuma por su boca, lo llevaron a emergencias y lo internaron. Durante su estancia recibió visitas de mucha gente, afganos refugiados que conocía cuando vivían en Kabul, y también los del mercado, también el general, su esposa y Soraya. Cuando finalmente lo dieron de alta, Amir, cuidándolo en casa, lo puso sobre el sofá, le acercó una manta y le preguntó si había algo más que podría hacer por él. Su padre dijo que todo estaba bien. Amir aprovechó para pedirle que si entonces él podría hacer algo para él, si es que no estaba muy cansado. Le pidió si podría pedir la mano de Soraya al general. Su padre sonrió y le pidió que le pasara el teléfono. Amir, sorprendido, le pregunta: ¿ahora? Su padre respondió: ¿cuándo si no? Amir sonrió. Después de una breve charla por teléfono con el general, quedaron de verse al día siguiente. Amir dejó a su padre en la casa del general. Él regresó a casa en espera de que su padre le llamara con la respuesta del general. Al cabo de una hora, finalmente la llamada llegó. Su padre le dio las buenas noticias. El general había estado de acuerdo en entregar a su hija. Baba le pasó el teléfono a Soraya para que hablara con Amir. Ella estaba feliz. Sin embargo, le dijo que antes que nada tenía que contarle un secreto. Le contó que cuando ella y sus padres vivían en Virginia, ella escapó con un hombre. Él era rebelde y tenía problemas con las drogas, pero ella estaba enamorada. Vivió con él un mes hasta que su padre, con arma en mano, fue por ella y la sacó de ahí. Después de eso fue que se mudaron a California. En el momento fue difícil, pero con el tiempo Soraya agradeció que su padre la haya sacado de ahí. Las cosas no habrían terminado bien. Al confesarlo, le preguntó a Amir que si eso cambiaba en algo su decisión de pedir su mano. Amir, aunque no podía de sentir un poco de molestia, ya que a su edad él no había estado con ninguna mujer y ella ya había vivido con un hombre, aunque fuera por poco tiempo, pensó que quién era él para juzgar el pasado de alguien. Admiró el valor de Soraya de contar un secreto como ese. Pensó que debió sentirse liberada. Amir sintió el impulso de contar su secreto de cómo traicionó a Hassan, de cómo mintió y destruyó una relación de 40 años de su padre con Ali, pero una vez más no dijo nada. Pensó que Soraya era una mejor persona de lo que era él. Después de la boda, Soraya le dijo a Amir que lo mejor era vivir con Baba. Amir pensaba que ella habría querido vivir solos, pero ella no podía dejar solo a Baba en la situación de salud en la que se encontraba.
Amir se sintió feliz por la bondad de Soraya y la besó sintiéndose agradecido. Soraya cuidaba y ayudaba a Baba, le preparaba su comida y lo ayudaba a acostarse. Un día llegó Amir y los encontró en la habitación. Al entrar, vio que ella escondió rápidamente algo debajo de las sábanas. «¿Qué están haciendo?», preguntó. Ella respondió que nada con una sonrisa nerviosa. Al levantar la sábana, Amir vio que era el cuaderno con tapas de piel que el amigo de su padre le había regalado cuando cumplió 13 años. Recordó ese día. Soraya le dijo que no podía creer que escribiera así. Le había gustado mucho lo que leyó. Una noche llegó la familia de ella a cenar. Después de la cena, Soraya ayudó a Baba a acostarse. Le dijo que le traería su morfina y un vaso de agua, pero Baba le respondió que esa noche no era necesario. No sentía dolor. Baba ya no volvió a despertar. Mucha gente fue al velorio. Amir escuchaba a las personas decir cosas buenas sobre Baba, cómo los había ayudado con una cosa u otra, en una situación u otra. No había nada pero cosas buenas que decir sobre él. Escuchándolo, Amir se dio cuenta cómo él había sido definido por Baba y por su legado, por lo que había logrado y la huella que había dejado en las personas. Y en cambio él solo era el hijo de Baba. Después de la muerte de su padre, Amir y Soraya se fueron a vivir a Fairmont, a pocas manzanas de distancia de la casa del general y su esposa. El general le regaló a Amir una máquina de escribir nueva. Amir vendió el autobús de su padre y así los días de mercado terminaron. Amir y Soraya se matricularon en la universidad y al mismo tiempo que aprendían a vivir como una pareja de casados, para el final del verano de 1988, 6 meses antes de que los soviéticos se retiraran de Afganistán, Amir había terminado su primera novela. Envió cartas a diferentes agencias y un mes después recibió una respuesta de Martin Greenwald, quien se ofrecía a ser su representante y quien tenía interés en publicar la novela. Amir solo se lo contó a Soraya, a nadie más, hasta un mes después que Martin lo contactó de nuevo para decirle que su novela sería publicada. Amir y Soraya festejaron en familia. Entre la celebración, de pronto pensó en Hassan, y como en una ocasión le dijo: «Un día serás un gran escritor, y la gente del mundo leerá todos tus cuentos». Había tanta felicidad en la vida de Amir que comenzó a cuestionarse si lo merecía. La novela se publicó en el verano del 89. Los soviéticos ya se habían ido de Afganistán, pero la guerra continuaba. Los afganos seguían refugiándose en Pakistán. También ese fue el año en que Amir y Soraya decidieron intentar tener un hijo. Sin embargo, pasó un año más y nada sucedía. Soraya no lograba quedar embarazada, por lo que decidieron someterse a pruebas clínicas. Después de varios meses de pruebas, el doctor les comentó que no había una razón específica por la cual no podían concebir. Clínicamente no había nada mal, pero a veces simplemente no era posible. Les sugirió fertilización in vitro, y cuando esto no dio resultado, la opción siguiente fue adopción. Amir pensó que tal vez el no poder tener un hijo era un castigo por lo que había hecho en su pasado. En junio del 2001, Amir recibió una llamada que lo dejó pálido. Al colgar el auricular, Soraya le preguntó de qué se trataba. Era Rahim Khan, el amigo de su padre. Estaba muy enfermo y quería verlo. Amir decidió que debía viajar a Pakistán. Las últimas palabras de Rahim antes de colgar fueron: «Ven, hay una forma de volver a ser bueno». Esas palabras hicieron a Amir darse cuenta que sabía todo. Todo el tiempo supo lo de Asef, la cometa, el dinero y el reloj. Una semana después, iba en un avión camino a Pakistán. Después de aterrizar en Pakistán, fue en busca de Rahim. Lo encontró en piel y huesos. Hablaron de todo un poco, de Baba, de la boda con Soraya y también sobre la guerra. Rahim se había quedado en Kabul viviendo en la casa de Baba. Guardaban la esperanza de que la guerra terminara y todo volvería a la normalidad. Una tos sacudía el cuerpo de Rahim y manchaba su pañuelo de sangre. Le quedaba poco tiempo, le dijo a Amir. Finalmente le confesó que el tiempo que vivió en casa de su padre en Kabul, Hassan estuvo viviendo con él. Esto sorprendió a Amir, y los recuerdos y la culpa volvían a torturarlo. Rahim prosiguió diciendo que además de para verlo, lo había hecho venir para pedirle que hiciera algo por él. Pero antes de pedirlo, tenía que contarle algunas cosas sobre Hassan. Le cuestionó a Amir si estaba dispuesto a escucharlo. Amir asintió y Rahim comenzó a hablar. En aquel tiempo que vivía en la casa de Baba, poco a poco se fue quedando sin conocidos, amigos y familiares. O habían muerto o habían huido de Kabul. Pero cuando se enteró de la muerte de Baba fue cuando se sintió realmente solo. Él había tratado de mantener la casa en buenas condiciones y lo seguía haciendo, pero su edad a veces ya no se lo permitía. No tenía la misma energía. Por esa y más razones es que decidió salir en busca de Hassan. Sabía que él y su padre habían ido con un primo a otra ciudad, por lo que encontrar el lugar no fue difícil. Después de manejar por caminos de tierra, llegó a una casa de adobe y ahí encontró a Hassan. Cuando él lo vio, lo abrazó y le besó las manos.
Hassan estaba feliz de verlo. Pasaron a la casa y había una mujer en estado de embarazo. Claramente era la esposa de Hassan. Tomando el té, Hassan preguntó por Amir. Le hizo muchas preguntas. Rahim contestaba lo que podía por las pocas veces que tuvo comunicación con Baba, pero no a todo pudo responder. Hassan le contó que su padre Ali y su primo habían muerto al pisar una mina. Rahim finalmente le dijo la razón de estar ahí. Hassan le respondió que él ya tenía una vida ahí. Rahim entendió y se disculpó. Hassan también preguntó por Baba y cuando supo que había muerto se echó a llorar. Insistió en que Rahim pasara la noche ahí. Al amanecer le dijo que habían decidido ir con él a Kabul. Empacaron las pocas cosas que tenían y subieron al auto. Emprendieron su camino de regreso a Kabul. Cuando llegaron, Rahim supo que Hassan no tenía intención de quedarse en alguna de las habitaciones de la casa, por respeto a Amir y si algún día regresaba no pensara que había usurpado su hogar. Se instaló en la cabaña en la que nació y vivió con Ali y su padre. Durante los 40 días siguientes, Hassan vistió de negro guardando el luto de Baba. Sin ser la intención de Rahim, Hassan y su esposa terminaron por encargarse de todo en la casa. Limpiaron y dieron mantenimiento a todo. A finales de ese año, Farzana, la esposa de Hassan, dio a luz a una bebé que nació muerta. La enterraron en el jardín. La vista de Rahim empezó a fallar y Hassan le leía los libros de la madre de Amir. Farzana volvió a quedar embarazada el siguiente año, 1990, y ese mismo año una mujer mayor tocó a la puerta de la casa. Rahim le preguntaba quién era o qué buscaba, pero ella no respondía. Se desvaneció al pie de la puerta. Sus brazos estaban lastimados, su cabello canoso y enredado, pero lo peor era su rostro, que estaba lleno de heridas de cuchillo. Cuando volvió en sí, preguntó por Hassan. Él se acercó a ella y dijo que era tan hermoso como se lo imaginaba. Le dijo que cuando nació tenía una gran sonrisa, y con culpa recordó y dijo: yo ni siquiera te abracé. La mujer era Sanaubar, la madre de Hassan, que lo abandonó al nacer. Él soltó su mano y salió de la casa. No volvió hasta el amanecer. Con el paso de los días fueron conviviendo más él y su madre. Se les veía juntos en el jardín haciendo las labores, hablando, recuperando el tiempo perdido. Fue incluso ella la que ayudó durante el parto del nacimiento del hijo de Hassan, Soraf. Ella irradiaba felicidad y no se separó de él. Vivió hasta que el niño cumplió 4 años. En aquel tiempo, Kabul era parecido a un infierno, pero la zona donde vivían no fue tan afectada como otros barrios. Hassan enseñó a leer a Soraf, lo llevaba al zoológico y salían a volar cometas, aunque ya no había concursos como antes. También le enseñó a usar la resortera y era muy bueno con ella. Rahim lo echaba de menos, lo apreciaba mucho y lo había extrañado. En 1996 celebraron la entrada de los talibanes y el fin de los combates. Una noche llegó Rahim y encontró a Hassan en la cocina con una mirada preocupada. Rahim le decía que finalmente la guerra había terminado. Habría tranquilidad. Unas semanas más tarde, los talibanes prohibieron las cometas y 2 años después masacraron a los saharas. ¿Hassan sigue en casa?, le preguntó Amir a Rahim. Él llevó la mano a su bolsillo, sacó una carta y una fotografía. Era Hassan y su hijo. Abrió la carta y la leyó 2 veces, para después volver a la fotografía. Entre lo que decía la carta, Hassan le hablaba de su esposa y principalmente de su hijo. Le contaba que Rahim estaba enfermo y eso le preocupaba. También le decía que si algún día decidía regresar, siempre tendría en él un amigo y lo estaría esperando. ¿Cómo está?, preguntó Amir a Rahim. Le dijo que la carta había sido escrita 6 meses atrás, antes de que él saliera de Afganistán. Un día entraron talibanes a la casa tras rumores de que una familia hazara estaba viviendo ahí. Hassan les explicó que cuidaba la casa. Los vecinos corroboraron la historia, pero a ellos no les importó. No le creyeron. Lo llamaron mentiroso y ladrón. Lo sacaron de la casa y lo arrodillaron. En ese momento Amir empezaba a imaginar cómo continuaba la historia. Negaba sin querer escuchar. Los talibanes le dieron un tiro en la nuca. Su esposa gritó y corrió hacia él. También a ella le dispararon. Alegaron defensa propia y nadie fue castigado. ¿Qué pasó con Sorah?, preguntó Amir. Le dijo que se encontraba en un orfanato y que el motivo de hacerlo venir desde Estados Unidos a Pakistán era pedirle que fuera por el niño a Afganistán y lo trajera a Pakistán. Una familia cristiana norteamericana que daba refugio a niños afganos se encargaría de él. Amir le decía que Afganistán era muy peligroso y que en Estados Unidos tenía una familia, una casa, una esposa. ¿Por qué tenía que ser él el que fuera por Soraf? Le dijo que podía pagar a alguien para que fuera por él. Rahim, ofendido, le respondió que no se trataba de dinero. Finalmente le dijo: creo que los dos sabemos por qué tienes que ser tú, ¿no es así? Amir entendió perfectamente. Rahim tenía una cosa más que confesar. Le dijo que Sanaubar no fue la primera esposa de Ali.
Él ya había estado casado con una mujer azara antes de que Amir naciera. La mujer lo abandonó y se fue con otro hombre con el que tuvo 3 hijas. Amir se preguntaba qué tenía que ver eso, aunque parecía entender a dónde iba todo. Ali era estéril, continuó Rahim, pero Ali y Sanaubar tuvieron a Hassan. No fue así, le respondió. Entonces, ¿quién? Tú sabes quién, dijo Rahim. Amir se enfureció y los maldijo. Vociferaba que su vida era una maldita mentira. Se encaminó hacia la puerta. Rahim trató de detenerlo, pero salió dando un portazo. Recordó todas las señales que había pasado por alto. Baba contratando al médico que hizo la cirugía del labio de Hassan. Nunca olvidaba su cumpleaños. Se enojó cuando le preguntó si consideraría contratar nuevos criados. Y sobre todo, había llorado cuando Ali y Hassan se fueron. Pensaba en lo que Baba le había dicho alguna vez. El robo era el mayor y único pecado. Y Baba era un ladrón también. Un ladrón de la verdad. Se preguntaba cómo había podido ver a Ali a los ojos. Por primera vez se sintió que él y su padre tal vez sí se parecían en algo. Amir pensaba que él no era culpable que Ali y su primo pisaran una mina. Tampoco que Hassan fuera ejecutado. Pero sí era culpable que se marcharan de la casa y haber arrebatado a Hassan la oportunidad de una vida diferente. Quizá Baba los habría traído también a California. Después de vagar por las calles acomodando sus pensamientos, regresó con Rahim y le dijo que lo haría. Iría a Afganistán por el hijo de su hermano. Amir emprendió el viaje a bordo de un auto que manejaba Farid, una persona que Rahim le había presentado y que le había pagado para transportarlo hasta Kabul. A primera impresión, Farid no le simpatizaba a Amir, pero su percepción fue cambiando durante el viaje, sobre todo al saber el motivo por el cual iba a Kabul. Farid le advirtió que la ciudad ya no era la misma. Amir ya había escuchado eso antes, pero tuvo que verlo con sus ojos para que esas palabras tuvieran realmente sentido. No era lo mismo escucharlo que verlo. La ciudad estaba hecha escombros y mendigos llenaban las calles, en su mayoría mujeres y niños. Farid y Amir encontraron el orfanato donde se suponía que estaba el hijo de Hassan. Al abrirles la puerta, Amir le mostró la fotografía de Hassan y Sorab. Le dijo que buscaba al niño. El hombre del orfanato les dijo que no lo conocía y cerró la puerta. Amir, desde el otro lado de la puerta, le explicaba que no querían hacerle daño al niño, que él no estaba con los talibanes. Explicó que quería llevarlo a Pakistán con una familia americana para que cuidaran de él. Le dijo el nombre de su padre, le dijo el nombre de su madre, de su abuela. Le dijo también que sabía leer y escribir y que era muy bueno con la resortera. Al terminar de hablar, la persona del orfanato abrió una rendija de la puerta y le dijo: «Te equivocaste en una cosa. No es bueno con la resortera. Es magnífico». Saman, el director, se dirigió a Amir y le preguntó: «Dices que hay esperanza para Sorab. Espero que no mientas, pero tal vez sea demasiado tarde». Llegaron al despacho que estaba en malas condiciones como el resto del edificio. Amir le cuestiona a qué se refería con que tal vez es demasiado tarde. Saman le responde que lo que está a punto de decirle no es agradable, pero que confiaba en él porque parecía un hombre desesperado. Le pidió prometer que mantendría su nombre al margen, por el bien de todos, pero al final le daba igual, ya que él sentía que ya estaba maldito. Entonces le confesó que había un oficial talibán que los visitaba cada mes o cada 2 meses. Dejaba algo de dinero, poco, pero era mejor que nada, y normalmente se llevaba a una niña, pero no siempre. Farid encendió en cólera gritando a Saman que se dedicaba a vender niños. Farid se abalanzó sobre él y comenzó a estrangularlo en el piso. Amir trataba de detenerlo sin éxito, hasta que se dieron cuenta que había niños viendo lo que estaba pasando. Farid aflojó sus manos y se levantó. Saman se incorporó, se sentó y continuó diciendo que no tenía opción, que si trataba de impedirlo, el oficial se llevaría a 10 niños en lugar de 1. Agregó que él tuvo la oportunidad de dejar Kabul, pero decidió quedarse por los niños. Amir le preguntó qué pasaba con los niños que se llevaba, a lo que Saman respondió que a veces regresaban, pero otras veces no. El oficial se había llevado a Sorab hace 1 mes. Amir preguntó en dónde podían encontrar a ese oficial. Le respondió que al día siguiente fueran al estadio Ghazi, que lo encontrarían en el intermedio. Lo reconocerían por ser el único que lleva gafas de sol negras. Saman los acompañó a la salida y se fueron. Al día siguiente fueron al estadio. Encontraron un lugar decente abriéndose paso entre la gente. Detrás de una de las porterías notaron que había 2 hoyos suficientemente profundos para casi cubrir la altura de una persona. Llegó el medio tiempo del partido y entraron 3 camionetas rojas de los talibanes. De una de ellas bajaron a una mujer que lloraba y gritaba, y la otra era un hombre con los ojos vendados. Introdujeron a cada uno en los hoyos, un hombre vestido de blanco y con gafas oscuras
bajó de una de las camionetas. Amir y Farid supieron que era él al que buscaban. Ese hombre comenzó a hablar por medio del micrófono. Estaba a punto de castigar al hombre y a la mujer por adulterio. La otra camioneta estaba cargada con piedras, las cuales usó para lanzarlas a la pareja. Lanzó tantas piedras hasta que sus cuerpos quedaron destruidos. Finalmente subieron los cuerpos a una de las camionetas y taparon los hoyos con tierra. Salieron de la cancha para que diera comienzo la segunda parte del partido. Farid habló con uno de los oficiales y le pidió tener una cita con el hombre de las gafas. Le dijo que tenían un asunto que tratar. Y así, sin ninguna complicación, quedó concretada una cita para las 3 de la tarde. Farid se estacionó al llegar al lugar, apagó el motor pero no retiró las llaves del contacto. Quería decir algo. Amir se adelantó y le dijo que no tenía por qué bajar con él, que ya había hecho más de lo que se le había pagado por hacer. Iría solo a hablar con el hombre de las gafas, y así fue. Lo llevaron hasta una habitación, le ordenaron que se sentara y esperó nervioso al hombre que ese mismo día en la mañana había apedreado a 2 personas. Se preguntó qué es lo que estaba haciendo. Pensaba que tal vez no saldría vivo de ese lugar. El hombre entró a la habitación y comenzaron a hablar. Amir trataba de esconder su temor. Tenía los labios secos, pero luchaba por mantener la compostura. Le explicó que venía en busca de un niño que él tenía, Sorab. El hombre le cuestionó el por qué lo buscaba. Amir le respondió que ese era asunto de él. El hombre mandó a sus oficiales a traer al niño. Lo trajeron a la habitación, pusieron música y el niño comenzó a bailar hasta que la música cesó. El hombre de las gafas lo acercó hacia él y lo abrazaba. Amir insistió en que quería llevarse al niño y que si necesitaba dinero, podía arreglar que se hiciera una transferencia en ese mismo momento. Él respondió que dinero era algo que no necesitaba. Sus padres vivían en otro país y tenían negocios. Si necesitaba dinero, era cuestión de pedirles a ellos que hicieran una transferencia. Finalmente se quitó las gafas y Amir se dio cuenta que era Asef. Asef le dijo: jamás olvido una cara. Aventó al niño que cayó sobre la mesa donde estaban unas uvas y terminó en el suelo con la ropa manchada. Asef le dijo: puedes llevártelo. Amir lo levantó del suelo y lo sacudió. Cuando estaba a punto de salir, Asef habló de nuevo diciendo: pero todo tiene un precio. Amir recordó la vez que Hassan lo amenazó con la resortera y le dijo que si no los dejaba en paz, lo llamarían Asef el tuerto. Asef juró vengarse y ahora ese momento había llegado. Le dijo a sus oficiales que salieran de la habitación y que no importaba lo que pasara ahí dentro, no entraran. Si Amir salía victorioso, podían dejarlo ir. Los oficiales protestaron, pero él insistió en que así se hiciera. Iban a sacar al niño, pero Asef les dijo que lo dejaran, que era bueno que los niños vieran y aprendieran lecciones. Cerraron la puerta. Asef llevó una de sus manos al bolsillo y no fue sorpresa lo que sacó. Una manopla de acero, y entonces comenzó. Asef lo golpeó muchas veces hasta que su cuerpo estaba completamente adolorido. De pronto Amir comenzó a reír. Asef seguía golpeándolo y cuestionándolo qué es lo que le parecía tan gracioso. Lo que le parecía tan gracioso es que por primera vez desde el invierno de 1975 por fin se sentía en paz. Sentía que por fin estaba pagando por lo que había hecho. Seguía riendo hasta que escuchó la voz de Sorab. Ambos levantaron la mirada. Sorab sostenía la resortera, apuntaba directamente a Asef y le pedía que parara. Asef se levantó y despacio se acercaba a él pidiéndole que soltara la resortera. Le gritó con fuerza, lleno de cólera, y Sorab disparó la bola de metal que era parte de la mesa sobre la cual había caído instantes atrás. Asef gritó de dolor y se llevó la mano a donde antes estaba su ojo izquierdo. Su mano se llenó de sangre y un líquido blanco gelatinoso escurría por su rostro. Sorab tomó a Amir de la mano y salieron corriendo. Amir, adolorido como pudo, llegó hasta donde estaba Farid. Lo ayudaron a montarse en el asiento trasero. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el techo de la camioneta y árboles pasar rápidamente por la ventana. Cuando logró despertar y tener mejor conciencia, le explicaron que se encontraba en un hospital en Pakistán. Habían pasado 2 días desde que recibió la golpiza. Durante ese tiempo despertaba por momentos desorientado y confundido, delirando sin saber qué era real y qué no. El doctor le explicó los daños: rotura de vaso, dientes rotos, cuenca ocular destrozada, perforación pulmonar, labio superior partido en 2. Eso le hizo recordar el labio leporino de Hassan. Al día siguiente lo visitaron Farid y Sorab. El niño estaba vestido con la ropa del hijo de Farid. Se estaba quedando con ellos por el momento. Amir le agradeció a Farid por todo lo que había hecho. También le agradeció a Sorab y se presentó formalmente con él. ¿Eres el Amir del que hablaba mi padre?, le preguntó Sorab. Amir recordó la carta de Hassan en donde mencionaba que a su esposa e hijo les hablaba de él y de las cosas que hacían cuando eran niños.
Amir le preguntó por Rahim a Farid. Respondió que se había ido. Por un momento pensó que había muerto, pero Farid le aclaró que solo se había ido, un día después de que se fueron hacia Pakistán. Dejó una carta y una llave. Farid le entregó la carta a Amir. Farid se disculpó. Amir le pidió que dejara a Sorab con él y pasar más tarde a recogerlo. Trató de hablar un poco con Sorab, sin mucho éxito, hasta que se quedó dormido. Cuando despertó, ya era noche, y Sorab seguía sentado a su lado. Farid llegó a recogerlo. Cuando se fueron, decidió abrir la carta de Rahim. En la carta se disculpaba por la situación en que lo puso, que esperaba que Afganistán no lo haya tratado mal, y le confesaba también que sus sospechas de que él sabía lo que habían hecho eran ciertas, que Hassan se lo había contado poco después de que sucedió. Otra disculpa por las mentiras que dijeron o las verdades que ocultaron. Le pedía que perdonara a su padre, que era un hombre bueno partido en dos mitades, Amir y Hassan, y que si fue duro con él es porque también estaba siendo duro consigo mismo. Rahim esperaba que pudiera perdonarlo a él, a su padre y sobre todo a sí mismo. Finalizó diciendo que dejó un dinero para cubrir sus gastos cuando regresara. Para eso era la llave. Lo había dejado en una caja de seguridad. Por último, le pidió que no lo buscara. Sabía que le quedaba poco tiempo y quería pasarlo solo. Al día siguiente, por fin pudo ver su rostro desfigurado en un espejo. Entró Farid y Sorab. Farid le dijo que no debería quedarse mucho tiempo en Pakistán, que los talibanes tenían amigos ahí y que no tardarían mucho en querer encontrarlo. Amir le escribió los nombres de la pareja cristiana en un papel. Farid salió a buscarlos. Sorab se quedó con él. Sorab poco hablaba, pero Amir lo convenció de jugar cartas. El niño era tan bueno como su padre jugando. Al día siguiente pasaron casi todo el tiempo jugando a las cartas, y al siguiente día Amir decidió que era tiempo de dejar el hospital, aunque el médico le aconsejaba que aún no era tiempo, no estaba listo. Pero Amir insistió. El plan era sacar el dinero de la caja de seguridad, pagar los gastos del hospital, dejar a Sorab con la pareja cristiana y regresar a casa. Sin embargo, cuando Farid llegó ese día le dijo que John y Betty Caldwell no estaban, no los había encontrado. Amir, confundido, le preguntó que a dónde habían ido, pero Farid le explicó que había ido al consulado americano. Ellos nunca habían estado en Pakistán, nunca habían existido. Farid los llevó a otra ciudad de Pakistán, se hospedaron en un hotel. Amir le pidió a Farid que se quedara esa noche y regresara al día siguiente, pero Farid quería regresar esa misma noche a casa. Extrañaba a sus hijos. Amir le entregó un sobre con dinero, le agradeció por todo lo que había hecho por él y finalmente se despidieron. Nunca lo volvió a ver. En el cuarto de hotel había un televisor. De pronto Amir recordó que cuando eran niños le había prometido a Hassan que un día le regalaría una televisión. La encendió y Sorab se entretuvo un rato. Después la apagó y se acostó. Amir también se acostó y se quedó dormido. Al despertar, estaba oscuro y Sorab no estaba en su cama. Batallando en levantarse y aún con dolores en su cuerpo, comenzó a buscarlo en la habitación, luego en el pasillo. Se había ido. Caminó hasta la recepción para preguntar si lo habían visto, pero nadie lo vio pasar. Se preguntaba a dónde podía haber ido y recordó cuando iban llegando a la ciudad vieron una enorme iglesia. Sorab había bajado la ventanilla del auto para asomarse y verla mejor. Supuso que habría ido ahí. Amir le pidió al dueño del hotel que por favor lo llevara hasta ahí. Lo encontraron a unos 100 metros de la iglesia sentado en una jardinera. Se sentó junto a él, contemplaba el edificio. Sorab le preguntó que si extrañaba a sus padres. Amir le respondió que no había conocido a su madre, pero que sí extrañaba a su padre, a veces mucho. Sorab también le dijo que extrañaba a sus padres y a su abuela. Confesó que a veces olvidaba el rostro de su padre. Amir sacó la fotografía y se la dio. Le preguntó a Amir también si él pensaba que seguiría con Dios, ya que había hecho daño al hombre en Afganistán con su resortera. Y alguien que le hace daño a alguien no es una buena persona. Amir le dijo que lo que había hecho estaba bien, que le había salvado la vida. También le confesó que él ya conocía a ese hombre desde que eran niños y que le había hecho daño a su padre Hassan. Le explicó que lo que hizo fue algo que él debió haber hecho hace mucho tiempo. Su voz empezaba a quebrar. Amir trataba de acercarlo, pero Sorab lo alejaba. Le dijo también que él estaba sucio, que esos hombres le habían hecho cosas y que estaba ahora lleno de pecado. Amir trataba de convencerlo de que no era así. Intentó nuevamente abrazarlo al mismo tiempo que le decía que él no le haría daño. Finalmente apoyó su cabeza sobre su pecho y lloró. En ese momento decidió que tenía que hacer la pregunta que había estado rondando en su cabeza ya por varios días. Le preguntó que si quería ir a Estados Unidos a vivir con él y con su esposa. Sorab no respondió, siguió llorando.
Pasó una semana, ninguno de los dos mencionaba nada sobre la pregunta de irse a vivir a San Francisco. Salieron de paseo, hicieron un picnic. Sorab comía un bocadillo con carne, pero Amir seguía solo tomando líquidos porque no se había recuperado por completo. De pronto, Amir le confesó que Hassan y él eran hermanos. Sorab se sorprendió y dejó de masticar. Amir ya no quería seguir ocultando cosas, así que lo confesó sin pensarlo. Le explicó que realmente eran hermanastros, tenían el mismo padre. Sorab le dijo que su padre nunca le había dicho que tenía un hermano. Nunca lo supo, le dijo Amir. Le explicó que él mismo se había enterado hace poco. Sorab se preguntó si los quería igual. Él le dijo que sí, pero en forma diferente. Amir le preguntó si había pensado en la pregunta que le había hecho una semana atrás. Sorab le dijo que sí, pero que tenía miedo. Miedo de que se cansara de él o que su esposa no lo quisiera por ser azar y que no quería ir a otro orfanato. Amir le aseguró que eso no pasaría y además era su sobrino. Sorab soltó unas lágrimas y asintió. A la mañana siguiente llamó a Soraya desde el cuarto de hotel utilizando una tarjeta telefónica que había comprado durante el paseo con Sorab el día anterior. Se suponía que estaría fuera del país 2 semanas y ya estaba por cumplirse un mes. Soraya gritó de alegría y le preguntó si estaba bien. Ella y su madre se pasaban rezando por él. Le preguntaba qué pasaba con su voz, que se escuchaba diferente. Amir le respondió que ahora estaba bien. ¿Qué significaba eso? Amir le insistió que no importaba, que estaba bien y que tenía que confesar algo. Le quedaban 57 minutos a la tarjeta telefónica y tenía mucho que contar. Una historia que debió contarle hace mucho, pero le dijo que antes de contarla debía decirle algo. Soraya arrastró una silla para sentarse y Amir le confesó que no regresaría solo, regresaría con un niño y que quería que lo adoptaran. Soraya estaba sorprendida. Amir comenzó a contarle todo, la historia que debió contar desde hace 15 años. Sentía que estaba desalojando el pecho y pensaba que Soraya debió sentir lo mismo cuando le confesó su secreto cuando Baba pidió su mano. Cuando por fin terminó su relato, Soraya estaba llorando. Amir le preguntó qué era lo que pensaba. Eran tantas cosas que le había dicho que no sabía qué pensar, pero le dijo que lo que sí sabía era que tenía que traer al niño a casa. Amir sonrió de felicidad. Lo difícil comenzaba. Lograr llevar a Sorab a Estados Unidos era casi imposible. Las posibilidades para poder adoptar un niño afgano eran prácticamente nulas. No había documentos que probaran que el niño era huérfano, tampoco que Amir era su tío, y las leyes en general de un país como Afganistán hacían que fuera poco probable que lograra hacerlo. Consultó con un abogado y le presentó las opciones. La mejor de ellas era dejar al niño en un orfanato y realizar un proceso de adopción, pero Amir había prometido no volver a dejar a Sorab en un orfanato. El abogado se fue. Aunque no quería hacerlo, Amir le comentó a Sorab que parecía la mejor opción, el dejarlo en un orfanato un tiempo. Sorab se echó a llorar y le rogó que no lo hiciera. Decía que en esos lugares le hacen daño y además había prometido que no lo dejaría en un orfanato otra vez. Lloró en su pecho hasta que se quedó dormido. El sonido del teléfono despertó a Amir. Eran las 10:30 de la noche. Era Soraya y sonaba emocionada. Sorab no estaba en su cama. La luz del baño estaba encendida. Amir pensó que estaba tomando un baño nocturno. Amir le dijo a Soraya lo que le había dicho el abogado sobre dejarlo en un orfanato y realizar el proceso de adopción. Pero Soraya le respondió que podía olvidarse de todo eso. Había encontrado la manera de conseguir un visado humanitario para Sorab, que podía sacarlo de Pakistán y hacer el proceso de adopción en Estados Unidos. Amir estaba feliz. Emocionado fue a buscar a Sorab al baño y entonces empezó a gritar. Gritó hasta que su garganta parecía que se rompería y su pecho estallaría. Sorab había usado la navaja de afeitar de Amir para hacerse cortes profundos. Estaba en la bañera llena de sangre. En el hospital, Amir suplicó al Dios que había ignorado toda su vida. Le pidió y rezó como nunca lo había hecho. Se arrodilló en los pasillos y lloraba sin parar, hasta que el médico se acercó a él. No quería escuchar lo que tenía que decir. Le explicó que habían hecho varias transfusiones. Amir se negaba a escuchar, agitaba su cabeza y lloraba, pero el médico trataba de decirle que estaba vivo. Pasaron varios días para que Sorab pudiera despertar y le retiraran el tubo de la garganta. Amir intentaba hablar con él, pero Sorab permanecía en silencio. Lo intentó en varias ocasiones, se disculpó con él hasta que Sorab finalmente respondió. Le dijo que estaba cansado de todo, que hubiera sido mejor que lo dejara en la tina del baño, que lo único que quería era su vieja vida, quería a su padre, a su madre, a su abuela. Amir decía que él tuvo la misma vida, pero que esa vida ya no existía. No podía cumplir su deseo.
pero sí podía llevarlo con él a Estados Unidos. Le pidió nuevamente que por favor aceptara ir con él. Llegaron un día de agosto del 2001 a San Francisco. Nunca había estado tanto tiempo lejos de Soraya. Ella los recogió en el aeropuerto. Soraya se arrodilló para saludar a Sorab. Lo saludó presentándose como su tía. Le sonrió, pero Sorab apartó la vista. Soraya había preparado una habitación especialmente para Sorab. La decoró, la pintó, le compró juguetes y libros, pinturas, incluso dibujó una regla en la pared para ir midiendo la altura conforme fuera creciendo. Ella le preguntó que si le gustaba su nueva habitación. Él solo agachó la mirada y se sentó en la cama. Unos minutos después, se quedó dormido. Al día siguiente, los padres de Soraya llegaron de visita. La madre de ella le había tejido una prenda al niño y lo saludó con gusto. Sorab seguía sin hablar. A la hora de la comida, el general finalmente hizo la pregunta. ¿Me vas a decir por qué has traído a este niño contigo? La gente va a preguntar, decía. Él era muy tradicionalista y le preocupaba el honor de la familia. Quería entender por qué había traído a una Sara a vivir con ellos. Soraya se molestó, estaba a punto de responder con furia a su padre, pero Amir la detuvo y dijo, tu padre tiene razón, la gente hará preguntas. Después se dirigió al general y le dijo, mi padre se acostó con la mujer de su criado, esa mujer dio a luz a Hassan, Hassan ha muerto, ese niño es hijo de Hassan, es mi sobrino, eso es lo que le dirá a la gente que pregunte. Y una cosa más, no volverá a referirse a él como el niño a Sara. Tiene nombre y su nombre es Sorab. No se volvió a hablar del tema. Se podría decir que Hassan era tranquilo, es lo que la gente veía. Siempre hacían preguntas de por qué era tan callado, pero tranquilo no sería la palabra correcta para describirlo. Sorab más bien estaba como apagado. Poco después fueron los ataques a las Torres Gemelas. Tiempo después, Estados Unidos bombardeó Afganistán y los talibanes huyeron. De pronto Amir escuchaba a la gente hablar de ciudades que había conocido de niño. Soraya y Amir comenzaron a involucrarse en proyectos afganos. Un antiguo embajador lo contactó para preguntar si le interesaba ser parte del proyecto de abrir un hospital en la frontera de Afganistán. Los dos se dedicaron a juntar donaciones y enviar correos electrónicos a personas de diferentes partes del mundo para organizar eventos a beneficio. Un día del 2002 se realizó un evento afgano cerca de donde vivían, y ahí estaban, hablando con gente de su ciudad natal y alrededores, gente que había conocido a Baba y recordaban momentos que pasaron juntos. Ese día llovía, pero a las 3 de la tarde la lluvia cesó y el cielo se abrió. Sorab solo estaba recargado de pie con un impermeable amarillo y sus manos hundidas en los bolsillos. De pronto, Amir sintió que jalaban su brazo. «Mira, Amir», le gritaba Soraya, apuntando al cielo. Una docena de cometas volaban en el aire. Después ella le apuntaba hacia una tienda donde vendían las cometas. Se acercaron y Amir compró una de color amarillo. Regresó hasta donde estaba Sorab y le preguntó si le gustaba. Sorab miraba al cielo, luego miraba la cometa y nuevamente al cielo. Amir le dijo que su padre Hassan era muy bueno volando cometas, quizá el mejor. Soraya los miraba en la distancia. En un momento ella le había preguntado a Amir que cómo sonaba su voz. Amir le había dicho que ya no recordaba. Amir se preparó para volar la cometa, corrió y la lanzó al aire. Tenía 25 años sin volar una cometa. De pronto bajó la mirada. Sorab estaba a su lado. Aún tenía las manos en los bolsillos, pero al menos lo había seguido. Amir le preguntó que si quería intentarlo. Él no respondió, pero sacó una mano de su bolsillo. Amir le acercó el carrete y el hilo. Voló la cometa por un momento y le regresó el hilo de nuevo. Amir vio que los labios de Sorab estaban un poco torcidos. Era una sonrisa, minúscula, y solo fue por un momento, pero era una sonrisa. ¿Quieres que vuele esta cometa por ti, Sorab?, le preguntó Amir. Creyó verlo asentir, y él le respondió, por ti lo haría 1000 veces.